Hola, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por apuntaros a este webinar y mandarnos un montón de preguntas. Es un placer estar con vosotros aquí. Hoy estamos mi hermano Javi y yo, al que voy a añadir para que pueda ser también panelista y os pueda contestar también. Una pregunta, ¿me oís bien? Para asegurarnos de que tenemos el sonido bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Chema, y es un placer estar aquí. Llevamos ya no sé cuántos años ya de webinars. Bien, había preparado un pequeño esquema de las preguntas que nos habéis mandado para que sepáis los temas que vamos a tratar, que he separado más o menos en dos temáticas. Uno es lo que es el broker DarwinX, con varias preguntas que hay en relación con temas de instrumentos que vamos a añadir, si tarifas de ejecución, temas de pagos y retiradas, un pequeño cajón de desastre con algunas preguntas que ha habido ahí que no sabía ni cómo clasificar. Y luego temas ya más específicos del universo Darwin, en el que están pues, preguntas clásicas que iremos contestando sobre la marcha. Las voy a hacer en orden cronológico, en el sentido en que nos las planteasteis los usuarios. Y bueno, la dinámica es que llevo yo un poco el flujo de la presentación y cuando, bueno, Javi seguro que me corregirá o entrará cuando considere, y en las que directamente considero yo que no tengo ni idea, pues mejor le dejo hablar a él. Así que os aviso también por la dinámica de preguntas, que tengo aquí una cosa para poder ir viendo lo que me vais preguntando, o por lo menos la tenía hace un momento hasta que he cambiado de pantalla y le he liado. Y podéis ir haciéndome preguntas sobre las respuestas para poder ir viendo, dejándoos tranquilos con lo que os cuente. ¿Ok? Así que vamos sin más. La primera pregunta la hizo Miguel Ángel, como podéis ver. ¿Me confirmáis, por favor, que veis bien la pantalla? Ok, perfecto. Gracias, Ángel. Pues venga, la primera es que si nos planteamos hacer la versión mini, o sea, reducir los tamaños de contratos que ofrecemos. Hasta el momento, nuestro proveedor principal de CFDs ha sido siempre el Emacs, que tiene unos contratos cotizados en un MTF, un mercado organizados para CFDs, que tradicionalmente nos ha ofrecido la mejor dupla de precios y fiabilidad en cuanto a contrapartida y tecnológica a la hora de darnos los precios. El problema que hemos tenido en relación con otros proveedores es que en algunos casos, como bien indicáis aquí, los tamaños de contrato son más grandes de lo que se ofrece en otros brokers. Por contra, también os tengo que decir que tradicionalmente los precios son mucho más cercanos al movimiento en el mercado subyacente de futuros en muchos casos y la ejecución es mucho mejor porque la hemos probado repetidas veces. Entonces, entrando ya en la pregunta concreta, tengo noticias buenas y noticias malas. La noticia buena es que el Emacs ya tiene un contrato del DAX micro. Nos lo han facilitado hace ya pues, más o menos un mes para ir probando. Estamos haciendo pruebas y bueno, la idea es ofrecer el contrato del DAX micro con las mismas tarifas de ejecución que el mini actual, pero con una décima parte del tamaño. Creo que lo mismo podemos hacer también para el Dow Jones, para el WS30. También se puede reducir a la décima parte, pero lamentablemente por el momento el Emacs no tiene un contrato SP500 con menor tamaño. Así que sí que podemos ofrecer tamaño más reducido en esos dos índices que he dicho, pero por el momento la mala noticia es que el Emacs no tiene previsto introducir otras denominaciones. En cuanto a plazos, en estos momentos no me puedo tirar a la piscina porque estamos ya entrando en Navidad y hay varios frentes abiertos en estos momentos, pero no es una cosa, no es un arco de iglesia, o sea que es algo que estimamos que se podrá hacer relativamente rápido. Javi, ¿algo que añadir? No, o sea, lo que hace que se complique todo un poco siempre es
el hecho de que nosotros cuando lanzamos un activo siempre lo hacemos con la orientación de replicarlo con el Darwin, y ahí es donde se añade la complejidad adicional, ¿no? De añadir un instrumento cuando existe ya un instrumento similar en la plataforma con un tamaño de contrato superior, pues nos exige hacer una serie de cambios dentro de la algoritmia que es lo que están retrasando el lanzamiento. No es así. Si fuera simplemente ofrecer el activo para hacer trading sin que fuera replicable por los inversores, ya lo podríamos haber lanzado hace un par de semanas. Pero vamos, estamos en fase de probar, como digo, que el gestor de riesgo incorpore ese nuevo tamaño de contrato, y como es la primera vez que haya un mismo contrato, o sea, es un mismo activo, tiene dos instrumentos, y eso pues hace también que tengamos que hacer más pruebas. Dicho eso, Javi, las condiciones de ejecución de swaps y de costes son las mismas en uno que en otro, con lo cual sí, sí. No estoy, bueno, con el tema no lo puedo garantizar 100%, porque la última vez que lo miré yo no era así, pero sí que sé que el equipo de operaciones ha hablado con LMAX para que los hagan, o sea, para forzarles para que nos lo pongan al mismo precio, pero de esto no lo puedo garantizar 100%, ahora mismo. Ok, pues no me quiero tirar a la piscina, pero vamos, en principio eso es lo que me prometieron a mí. Bueno, venga, pasamos a la siguiente pregunta, salvo que Miguel Ángel se haya quedado con alguna duda en relación con esto. Es en relación al Bund. El Bund lo hemos preguntado ya, o sea, LMAX no lo considera prioritario, no estima que haya suficiente volumen en productos de tipos de interés. Sabemos que Saxo lo ofrece, pero con Saxo todavía no tenemos bien rodado o experimentado la calidad de ejecución de CFDs. Entonces, si viésemos mucha demanda, que en estos momentos no la vemos, pues probablemente podría ser un próximo activo a añadir, pero no parece ser una prioridad clara, porque si LMAX no lo tienes, muy posiblemente porque hay poca demanda por ahí. ¿Vale? Entonces, la siguiente pregunta de José, la reducción de tamaño de contrato mínimo en CFDs es lo que hemos comentado. Y aquí hay un punto de por qué no se incluye lo invertido por un trader en su propio Darwin en el cómputo del capital del trader de Darwinia. Esa se la pasó a Javi. Sí, pues porque cuando se planteó hacer esta nueva enfoque de Darwinia, pues no se consideró eso. Y luego hemos visto pues que efectivamente hay gente que nos lo está pidiendo. Es algo que tenemos ahí en mente poder hacer, porque lo hemos incorporado a lo que es el canuto de desarrollo, ¿no? Pero no sé, ya marca la prioridad del equipo de producto el que define cuando lo desarrolle. Y entonces ahí es una incertidumbre de saber pues si es cuestión de 3 meses, un mes o 6 meses, pero que sí que es algo que creemos que es justo, y por lo tanto, sobre todo ya no es que sea justo, sino que facilita mucho la vida al trader, ¿no? Porque no tiene que preocuparse en cambiar su lotaje o adaptarse al nuevo equity. Entonces, como tal, vemos que es una manera infinitamente más sencilla para el trader, y por lo tanto lo tenemos en cuenta. Ok, el siguiente punto es de Don Dólar, me encantan aquí los nombres de algunos, si se desarrollará la opción de ser inversor de inversores en Darwins como nuevo modelo de negocio. Este es un viejo caballo de batalla que lleva por ahí tiempo dando vueltas. Estamos experimentando con funcionalidad para poder hacer replicadores de carteras, así que es algo que está por ahí en la pista de pruebas para evaluar la viabilidad técnica y la escalabilidad que puede tener dentro de la arquitectura que tenemos. Si bien nos lo planteamos en hipotético, no nos hemos planteado hasta ahora el posible modelo de negocio entiendo que pregunta Don Dólar, para el gestor de Darwins que podría cobrar a partir de los inversores en su cartera de Darwins. Es algo que tiene una serie de vertientes, una de margen que se impone al inversor final. Al final es una capa más de costes. Por otro lado, hay un tema de cumplimiento normativo. Habría que explorar bien
que no... Bueno, ¿quién podría distribuir ese producto? Ahí nos inclinamos por probablemente ir a quienes cuenten con licencia de gestión, pero está de momento en la categoría de futurible en la que ya lleva un tiempo. Dicho eso, sí que hay funcionalidad que estamos probando para poder evaluar la viabilidad técnica. Javi. Sí, o sea, realmente o sea, lo que es el desarrollo se está haciendo, pero el interés comercial del mismo todavía no sabemos qué aplicación darle. O sea, sí que como nosotros somos gestora y tenemos bastante demanda sobre todo de clientes institucionales, de que les hagamos carteras a medida y demás, pues se planteó decir, oye, vamos a hacer este desarrollo, pero inicialmente, ya digo, con una orientación de que seamos únicamente nosotros los que hagamos el uso. Pero como bien dice Juan, cualquier otro que tenga licencia de gestora probablemente también le daremos la opción de hacerlo. Hay también una limitación técnica que comentamos ayer en el webinar de De hecho, inglés. perdón, en línea con eso, también tengo que decir que ya hay inversores institucionales en DarwinX que tienen un fondo y están vendiendo su cartera de Darwins con una cuenta del fondo. O sea que eso ya está en marcha. Sí, Eh, sí, pero eso ya son está. ellos los que gestionan, o sea, no somos nosotros y no es una réplica como tal. Pero bueno, que Bueno, sí que efectivamente sí, o sea, ya sí o que sea, lo es es, un Javi. hito, es un hito más el hecho de que efectivamente ya hemos conseguido interés de institucionales para invertir en el nuevo activo. Yo creo que eso es vamos, hay que celebrarlo. Y lo que decía antes es que también hay una limitación técnica por lo que no se puede abrir a todo el mundo, que es el tema de la gestión de la capacidad de los Darwins, porque implica que podría darse el caso que el máster o la cuenta maestro esté invertido en un Darwin y resulta que ese Darwin se cierra y llega un nuevo inversor que quiere replicar esa cuenta maestra y no puede replicar exactamente porque el Darwin ya está cerrado. Con lo cual, eso fue también uno de los motivos por los que no, o sea, no nos decantamos por abrirlo, que esta funcionalidad abrirla a todo el mundo, ¿no? No, tampoco hemos decidido en un sentido u otro. Se está haciendo, Sí. pero hay una serie de elementos de la gestión de la capacidad que hacen que por el momento no se pueda plantear a abrir. Juan Ginar pregunta que cómo podría ayudarle DarwinX para hacer backtesting de EAs que consumen capacidad de recursos en los backtests. Pues bueno, por el momento no tenemos prevista funcionalidad en este sentido. Sé que hay servicios comerciales que ofrecen soluciones para poder hacer esto. Estaremos encantados de contestar en privado las diferentes opciones que hay, pero vamos, por el momento no tenemos prevista esta funcionalidad para más allá de pues, poder tener capacidad de computación que se pueda comprar en formato de hosting, ¿no? Pero ya a nivel comercial. Sí que hemos lanzado la funcionalidad de backtest de Darwins, como ya sabréis todos, pero vamos, eso entiendo que no es la pregunta que hacía Juan. Pregunta de Tom Rusa, ¿para cuándo acciones europeas y Nasdaq? En el caso de las acciones europeas, estamos esperando a probar las americanas con todo el ciclo operacional durante un tiempo y cuando ya nos sintamos cómodos con los requerimientos de esto, hay un tema de obtención de los datos en los cuales estamos esperando a que nuestro proveedor pueda conectarse con BATS, que es el proveedor de los precios americano y que sería el proveedor de los precios europeo. Es algo que en teoría estará pronto, pero no está en nuestras manos. Y bueno, ahí están las acciones europeas. En cuanto Sí, al... Javi. sí, no, que decía que en cuanto a las acciones del Nasdaq, supongo que hizo esta pregunta antes de que lanzásemos las 200 acciones o sea, más líquidas americanas. O sea, ahora ya incorporamos muchísimas acciones del Nasdaq. En la tabla de condiciones de ejecución podréis ver la lista de todas las acciones disponibles ahora mismo para hacer trading. Y ahí ya te digo, no sé decir el número exacto, pero como mínimo habrá 80 del Nasdaq. Bien, luego Don Dólar claramente está interesado en la figura de inversor e inversores, porque nos lo preguntó 2 veces, pero ya le hemos contestado una. Never Give Up, me gusta ese nombre.
Si tenemos avanzado el tema de mini lotes en índices, está respondida ya. Retiro de fondos. Esto es un tema que está poniéndose cada vez más difícil. O sea, desde el punto de vista de cumplimiento, nos están estrangulando, poniendo cada vez más dificultados los propios bancos, ya ni siquiera por la regulación, para hacer transferencias fuera de la Unión Europea. Entonces, en su momento decidimos, por motivos de negocio, no tener habilitados monederos electrónicos, pero nos estamos planteando la posibilidad de volver a ponerlos porque básicamente las transferencias internacionales se están poniendo cada vez más difíciles fuera de la Unión Europea. Entonces es algo que tendremos que ver. Lamentablemente no soplan los vientos a favor de la globalización en estos momentos. O sea, parte del patrón este del proteccionismo creo que también nos va a acabar afectando a todos. Carlos nos pregunta si puede el proveedor de liquidez, a partir de cierta cantidad invertida en una operación, manipular el precio lógicamente a la contra o mover la cotización para saltar stop. O dicho de otra manera, habéis observado que con un porcentaje alto de aciertos pierdan eficacia si se superan ciertas cantidades. Y en tal caso, ¿cuáles podrían ser estas cantidades? Bien, en esto, Carlos, te recomiendo, no sé si conoces los podcasts que hacemos en la radio, en el que tengo varios programas dedicados a temas parecidos. Sin entrar en muchísimo detalle, puedo contestar que nosotros no tenemos un proveedor de liquidez, tenemos un prime broker que nos permite, nos da crédito para poder abrir cuentas con, pues, me parece que son 20 o 25 proveedores de liquidez, o sea, gente que crea mercado compitiendo los unos con los otros. Entonces, ¿puede un único proveedor de liquidez mover el mercado? Pues es complicado que lo haga unilateralmente, puesto que en caso de llevarse el precio fuera de donde están los otros 15 o 20 que compiten, lo que pasaría es que no se llevaría el flujo. Así que desde ese punto de vista, pues parece complicado que lo hagan. Dicho eso, lo que hemos aprendido con los años, desde que lanzamos DarwinX, es que la profundidad del mercado de divisas, que se vende como casi infinita, pues no es tal, porque lo que hay es pues muchos espejismos que dan la ilusión de que hay una determinada profundidad a un determinado precio, cuando en realidad esa liquidez a lo mejor no está en el momento que quieres ir a por ella. O sea, no es algo en lo que quiero entrar en estos momentos, pero sí que es verdad que si bien no te pueden barrer individualmente porque compiten entre ellos, lo que pasa también es que según vas cogiendo tamaño con la estrategia, tienes más impacto y lo que hay es deslizamiento. No creo que haya barridos, pero sí que hay deslizamiento que a veces, pues, en función de cuándo operes, puede llegar a ser significativo. Dime. A mí sí me gustaría añadir algo aquí, porque, y esto ya te digo que es una opinión personal, opinión un poco basada en la experiencia que tenemos evaluando multitud de estrategias de trading. Sí que es cierto que para ganar dinero, una de las cosas que no medimos y que creo que ya lo comenté en un programa de radio, es intentar medir algo así como sería la singularidad de la manera en la que ganas dinero. Porque una de las cosas que hemos visto es que en determinadas ocasiones o al cabo de un periodo de tiempo existen muchas estrategias que ganan atacando una ineficiencia muy similar. Entonces, cuando eso se reproduce durante mucho tiempo y cada vez esas estrategias van acaparando más inversión, sí que yo soy de la opinión de que en esos casos, cuando ese volumen, ya no de una persona individual, sino cuando esa ineficiencia está siendo atacada por multitud de estrategias ganadoras a la vez, ahí es cuando sí que te puedes encontrar con casos extraordinarios, o raros, en los que de pronto el precio se mueve en sentido contrario de todas esas estrategias. Y eso lo hemos vivido, por ejemplo, en DarwinX, en el periodo de septiembre y octubre, con muchas de las estrategias que tenían muy buena nota, que aparentemente no estaban correlacionadas, pero luego se ha dado el caso que el mercado ha cambiado
y se ha llevado a muchas de ellas por delante. Entonces, como observación, lo que quiero decir es, cuanto más singular es la manera en la que ganas dinero, menos probable es que esa estrategia termine por sucumbir, ¿no? O sea, cuanto más original sea, mejor. Y luego, por otro lado, otra de las cosas que también conviene mencionar es que en los proveedores de liquidez, o el 95% de los proveedores de liquidez, desde luego a los proveedores de liquidez que vamos nosotros, su voluntad es coger la liquidez y quitársela lo más rápido posible. O sea, no quieren asumir riesgo. Con lo cual, ese tipo de proveedor lo que le hace daño fundamentalmente es que cuando entra la operativa, o sea, cuando entra el volumen de una estrategia, que entre en positivo inmediatamente, porque en ese caso no se pueden quitar el riesgo y acaban perdiendo, ¿no? Y entonces, si esa estrategia a más volumen invertido, más probable es que cuando entre el precio se mueva en su favor. Con lo cual, el volumen también afecta a la toxicidad de la estrategia. En esos casos, pues, ya te digo, son estrategias que operan muy en el corto plazo y son estrategias que sí que terminan por sucumbir. O bien porque literalmente el mercado se los lleva por delante en alguna operación, o bien porque ellos mismos, los proveedores de liquidez, incluso a nosotros nos pueden decir, oye, hay una estrategia determinada que aparentemente es muy tóxica, y son capaces de identificarla por los patrones que tiene. Incluso que sea anónima, son capaces de encontrártela. O sea, y se puede llegar a dar el caso que te amenacen diciendo, oye, esta persona, por el tipo de operativa tan tóxica que tiene, preferimos que nos lo mandes por otro conector para tenerlo identificado. O sea, para que os hagáis una idea de cómo funciona. Porque de no hacerlo, nos empeoraría las condiciones de ejecución al resto de los clientes, ¿no? Y eso nos ha pasado en muy pocas ocasiones, pero sí que nos ha pasado. Dicho esto, también tenemos clientes que mandan órdenes de 30, 40, 50 lotes y jamás nos han llamado la atención por su operativa. O sea que es fundamentalmente, lo que estoy hablando no son tanto estrategias de mucho volumen, sino estrategias que a la mínima que hay un movimiento microtendencial intentan aprovecharse de él en la dirección del precio y para salirse a los 30 segundos o a los 10 segundos. Esas son las operativas que les hacen pupa y que normalmente acaban por morir, ya sea por una forma u otra, como os he comentado. Ya está, Juan. Venga, te has marcado un tratado aquí de microestructura que ya estamos aquí a las 10 de la noche todos todavía. Bueno, perdón. Sí, pero yo considero, o sea, porque es de las cosas, yo soy trader y es de las cosas que a mí me hubiese gustado conocer cuando no conocía cómo funcionan los entresijos de la creación de liquidez, y eso es algo pues que quería aportar, ¿no? Ok, pues la siguiente es una relacionada también de Carlos, que veo que se está comiendo el tarro con temas de estos, imaginemos que una estrategia consistente de alta rentabilidad que provoca pérdidas con volumen y continuadas al proveedor de liquidez puede pediros que no permitáis investir a ese trader. Gracias. A ver, de nuevo, esto tiene relación con lo que ha dicho Javi. Lo que nos cuentan los proveedores de liquidez es que, bueno, la forma de ver ellos el riesgo no es tanto si direccionalmente el proveedor gana, o sea, el operador gana dinero o no, sino cómo de fácil les resulta a ellos cubrirse ganando el spread. Entonces, la forma que tienen de evaluar el flujo lo llaman, pues, soft, agresivo, o sea, suave, agresivo o tóxico, en función de cuánto tiempo tarda el proveedor de liquidez en entrar en pérdidas después de coger una operación. Entonces, si por ejemplo el spread es pues de 2 pipos, o sea, de 0,2 pipos o $20 por millón, y lo que hacen es un análisis parecido al timing nuestro. Lo que llaman es de decay del flujo, del decaimiento, o bueno, no sé cuál es la palabra en castellano, pero vamos, analizan en qué situación se encuentra el proveedor de liquidez después de coger la operativa, y deltas de tiempo, pues de
X milisegundos, un segundo, un minuto, 5 minutos después de haber cogido la operación. Y entonces, en función de lo rápido que se da la vuelta el precio barriendo el spread, pues eres más o menos tóxico. Entonces, aquellas estrategias que cuando operan, pues salen antes de tendencia, por ejemplo, no les causan ese problema, incluso aunque en teoría gane dinero de forma sostenida el operador. Esa es la teoría. Luego, obviamente, nosotros tenemos poca confianza ya en la integridad de los participantes de mercado y, por ejemplo, pues es uno de los motivos por los cuales tradicionalmente no hemos facilitado, por ejemplo, las etiquetas por estrategia, porque no nos fiamos. Al final estás dando información, ¿no? Y cuanta más información de tus clientes facilitas, pues más fácil se lo pones a los otros. Eso es así. Javi. Sí, yo creo que lo has contado. Ya entre lo que has dicho tú y lo que he dicho yo creo que queda claro. Ok. Pues venga, Speculator Z, ¿para cuándo las fechas del contrato de los índices americanos? No tenemos fechas, sí que podemos decir que se hará para el Dow Jones. De momento no hay fecha para el S&P 500. Y bueno, oído cocina que los tamaños de contrato, como podéis ver, parece que son una preocupación para todos. Vale, que hay un punto que es relevante, es si el algoritmo prioriza a los especuladores que hacen muchas operaciones sobre aquellos que hacen menos, es decir, a igualdad de rentabilidad u otro parámetro similar, prioriza a los primeros que generan más comisiones o el tratamiento es similar. En este punto, los intereses del broker, especulador e inversor difieren. El primero obtiene gran parte de sus beneficios de la actividad, el segundo y tercero buscan la rentabilidad de cada operación. En esto tiene razón Sergio, en el sentido de que nuestros incentivos como broker efectivamente serían de priorizar a aquellos que hacen más operaciones sobre los que hacen menos. Dicho esto, no es algo que hagamos. O sea, en respuesta a la pregunta de si el algoritmo prioriza, ninguno de los 12 atributos tiene esto en cuenta. Y además es contraproducente. O sea, el hecho de... Bueno, habrá noticias en el futuro relacionadas con esto, pero la respuesta por el momento es que no prioriza a quienes hacen muchas operaciones, pese a que sí, tiene razón Sergio, al indicar que hay un potencial conflicto de intereses entre el broker, que somos nosotros, y el inversor y el trader. Dicho esto, lo que sí que es verdad, y eso nos diferencia de muchos otros, y es uno de los motivos, por ejemplo, por los que muchos gestores de cuentas PAM nunca quieren venir a Darwinex, es que nos negamos rotundamente a retroceder comisiones de inversores al gestor del Darwin, porque eso sí que sería un conflicto de intereses flagrante. Sí, Javi. pero hay una cosa, o sea, nosotros cuando nos planteamos lanzar los atributos invertibles y la nota, en la vida, o sea, de hecho, cuando lo hicimos, ni siquiera éramos broker, o sea, para que se haga una idea Sergio, jamás fue pensando de esta manera que comenta, ¿no? O sea, nuestra orientación realmente era intentar tener una medida de significancia estadística que fuera lo suficientemente representativa para poder saber si una estrategia es buena o no. Entonces, sí que penalizamos, o sea, digamos que para sacar una muy buena nota, una estrategia, un swing trader o alguien que opera más en el medio plazo, pues le va a llevar mucho más tiempo a alcanzar una máxima experiencia y, por lo tanto, buena nota. Dicho esto, yo os digo, o sea, que efectivamente el score puede ser determinante para tener visibilidad en la plataforma, pero no es condición necesaria, o sea, condición necesaria para conseguir inversores. O sea, hay gente, hay traders o hay cuentas que sí llegan a tener. El mismo LV tiene 2 millones de inversión con un score relativamente bajo. O sea que... Sí, y hay gente que un poco menos, pero digamos que nunca fue la intención esa, vamos. Venga, vamos a darle ritmo. O sea, Sergio tiene razón en que efectivamente que hay un punto de conflicto de intereses potencial que por el momento, desde luego, en los algoritmos al revés, eso no había caído en que, por ejemplo, la capacidad penaliza a aquellos que rotan mucho. Así que más bien al contrario. O sea, lo que hacemos es penalizar a los que rotan mucho. Pero bueno, efectivamente tiene razón en que ahí tenemos un conflicto de intereses potencial. A ver, Eduardo pregunta si sería posible introducir un doble sistema de verificación-autenticación. Posible es.
es algo que técnicamente creo que no es particularmente complejo y, de hecho, yo he oído en varias discusiones de producto la posibilidad de introducir esto, incluso también con la posibilidad de sign-in social, ¿no? O sea, tipo, pues poder entrar con tu cuenta de Google en DarwinX y todo esto. No sé en qué estado está, Javi, pero... No, ahora, o sea, bueno, yo creo que se lanzó, ya no recuerdo hace cuánto, en la sección de usuario hay un histórico de logins, o sea, que puedes ver el registro de toda la gente que o sea, desde dónde se ha logueado y a qué hora se ha logueado en tu cuenta. Eso era relativamente fácil de hacer y así lo hicimos. Y luego, pues quedó la duda de si permitir pues ese tipo, o sea, un nivel adicional de seguridad. Hasta ahora no nos lo ha pedido mucha gente y por eso no hemos querido embarcarnos en esta tarea, pero bueno, si vemos algo que es algo que nos lo van pidiendo más y más gente, pues probablemente lo podemos llegar a hacer. Y luego habrá que hacerlo de forma faseada porque seguro que más de uno piensa que la plataforma no funciona cuando no entra y tal. O sea, eso son complejidades de soporte al cliente, pero es verdad, tiene razón ahí Eduardo, que es un punto posiblemente más deseable según vayan creciendo los importes también medios por cuenta. Vale, Adolf dice que es trader y tiene un broker en Chicago con la plataforma NinjaTrader. La pregunta es si puede trabajar con NinjaTrader. La respuesta es lamentablemente no. Datos de mercado en tiempo real los suministramos nosotros, sí, para todo el Forex y los índices. ¿Y con cuánto se puede? Bueno, ahí, Adolf, te recomiendo que te pongas en contacto con soporte del cliente y te darán contestaciones a estos puntos. Pero por el momento, la plataforma NinjaTrader no damos soporte y tampoco tenemos planes a corto plazo de darla. El motivo, entre otras cosas, es que NinjaTrader, además de plataforma, tiene su propio broker y nos da yuyu introducir a nuestros clientes a competidores. La siguiente, Javi, te la paso a ti, la desde hace 2 semanas. O sea, que están en pérdidas. A ver, pregunta, desde hace 2 semanas tengo una cartera de Darwins diversificada, siempre con el mismo importe y algunas de ellas están con pérdidas. Mi pregunta es, ¿dónde poner los stop loss en aquellas estrategias que están en pérdidas? ¿Servirá el análisis chartista de los gráficos de las mismas? Gracias. Lo primero, sobre este tema se hizo una serie de programas en la radio que están grabados en el podcast. No sé dónde están registrados, Juan. No sé si puedes decir exactamente en iVoox, Bueno, ¿no? si busca iVoox, Movimiento Trader. Sigue hablando y estoy buscándolo aquí para que lo vean aquí. Ahí o sea, creo que son como entre 10 y 15 programas en el que expliqué pues criterios por los que yo considero, que además es también mi opinión personal, o sea, cada uno, o sea, les digo, yo puedo tener más experiencia en la inversión en Darwin, pero eso no por ello significa que yo sea la persona más idónea, o sea, la experta en esto, ¿no? Pero sí que al menos tengo el conocimiento de los errores básicos que ves por las pautas, o sea, ves pautas que se repiten en muchos inversores que sí que son deseables evitar. Y entonces todas ellas pues las fui comentando en esos podcasts y además recientemente hemos creado un programa de inversor premium que es de pago en el que una de las lecciones habla sobre este tema. Y sí que te adelanto que en aquellas ocasiones que te permite hacer un análisis chartista, sí se puede usar, yo ya lo comenté, hay casos muy evidentes como el Darwin GLX o el Darwin ICA, que tenían una línea de tendencia muy clara y al romperse, pues la estrategia se deterioró. Y es más, yo creo que hay un análisis fundamental detrás para explicar ese tipo de fenómenos. Por lo cual sí que creo que el tema de análisis chartista muy básico puede ser una guía para poder saber cuándo cerrarse un Darwin o más bien cuándo comprarlo, ¿no? Porque sabiendo que hay una línea de tendencia, pues ver, igual es mejor aprovechar cuando está en la parte baja que no comprar cuando está en la parte alta, ¿no? Pero ya te digo, yo te recomiendo los podcasts y Darwin's Education para profundizar más sobre este tema. Los episodios de los podcasts están en torno al 105, del 105 al 113 o algo así. Son todos que se oiga la voz de Javi, básicamente. Vale, aquí hay una pregunta de Ángel, que es el interés del Forex a largo plazo en función
por ejemplo, comparado con las criptomonedas, etcétera. A ver, divisas siempre ha habido y obviamente siempre habrá. Es el mercado o de los mercados más líquidos que hay, pese a que no sea tan líquido como quieren vender en el caso del trading minorista, y nosotros estamos convencidos de que la divisa a largo plazo pues tiene futuro. Dicho esto, ha habido tantísimos abusos por parte de los proveedores de CFDs que parece que el trading con contratos con apalancamiento, los reguladores pues tienen un plan para, pues, no sé si desprestigiarlo, dificultarlo o hacerlo más complicado, pero no pensamos que la regulación vaya a ir más allá del impacto que ya hemos conocido, que es el cambio que ha introducido el ESMA. Entonces, yo creo que sí que tiene futuro. Creo que a largo plazo lo que han hecho con el ESMA, si bien se podría haber hecho mejor, pues es bueno para intentar limitar los abusos que ha habido. Quiero pensar que le meterán mano también a todos los bloques que tienen licencias pues fuera de la Unión Europea y están yendo por clientes europeos, cosa que nos consta que se hace y mucho. Pero vamos, no dudamos del futuro de las divisas como activo operable, porque siempre han estado ahí y siempre van a estar ahí y son el activo por excelencia para hacer las apuestas macro, ¿no? En cuanto a pues, apuestas de valor relativo entre zonas geográficas. Las criptomonedas, pues hubo un boom muy grande de fase de estas de avaricia, ahora se han pegado la leche, ha bajado otra vez el interés. Yo creo que también permanecerán en el largo plazo. Nosotros tenemos claro que nos faltaban activos, de ahí que hayamos hecho la inversión de ir metiendo acciones, inicialmente en formato CFDs y a futuro, cuando fructifiquen una serie de conversaciones con proveedores en formato de contado y eventualmente pues llegaremos a los futuros. Si bien es verdad que después de estudiar el tema durante mucho tiempo, vemos que tiene complejidades operativas muy significativas introducirlo en el formato Darwin. Pero vamos, siempre seguiremos en divisa y el plan ahora es eso, ir a por las acciones y eventualmente los futuros. Las criptomonedas ya las ofrecemos, no hemos visto mucha demanda, pero sí que consideramos que es un activo que está ahí para quedarse, pero no con el interés que ha despertado en el último tiempo porque pues estaba un poco sobreestimado. La siguiente de Ángel es ¿para cuándo tenemos pensado incluir las operaciones de trading con duración menor a 10 minutos? A ver, aquí hay un punto importante y es decir que las operaciones con duración a menos de 10 minutos, por definición, van a tener una capacidad muy limitada. Entonces, el instrumento Darwin, cuanto más scalper es la estrategia, pues menos aporta realmente en ese sentido, ¿no? Porque incluso con el apalancamiento que se puede obtener post-ESMA, se puede acumular capital suficiente como para saturar una estrategia de mucha rotación. Dicho eso, Javi. No, pues a ver, sí, lo primero decir que nosotros, todas estas estrategias, nosotros antes de validar cualquier Darwin que se solicita, unas cosas que tenemos en cuenta es ver precisamente el grado de scalping que tiene la estrategia, pero te diría que muy pocas estrategias rechazamos por este motivo. O sea, lo del tema de los 10 minutos afecta fundamentalmente al análisis del gestor, o sea, para que el gestor de riesgo pueda tomar decisiones correctas de lotaje de los inversores. En lo que respecta al análisis, a día de hoy efectivamente lo que hace en determinados atributos, lo que se hace es descartar esas operaciones y no tenemos ahora mismo previsto modificar. O sea, el análisis yo creo que está preparado para hacerse, pero tendríamos que dedicar recursos para llevarlo a cabo que preferimos no dedicar a esto, ¿vale? O sea, no hay tantísimos casos y las notas yo creo que no se ven tan afectadas por no tener en cuenta esto. Y crear Darwin, ya te digo, que yo creo que es lo más relevante. Si es un scalping agresivo y nosotros lo evaluamos, vemos si el gestor de riesgo funciona bien, pues lo abrimos. Y luego ya una vez que está abierto, pues que se decida el inversor en base a la divergencia que ve si decide o no invertir. Ok, la siguiente es ¿cómo es que cobramos gastos bancarios de una transferencia? A ver, esta está relacionada con otra que nos hace mucho de por qué Darwin Next no hace publicidad.
El motivo es que al mandar todo el flujo de nuestros clientes a mercado, vivimos exclusivamente de las comisiones y tenemos mucho menos margen que otros proveedores. Entonces, en muchos casos, si subvencionásemos los pagos del banco, que para nosotros tiene un coste, que es el que estamos repercutiendo, o sea, nosotros no ganamos dinero con esto, pues posiblemente una parte significativa del valor de algunos clientes se quedaría en esa subvención de las transferencias. Y por otro lado, lo que habría también es un incentivo, o sea, en el momento en que das algo gratis, pues lo que haría la gente es utilizar más el servicio, lo cual exacerbaría el coste. Entonces, el motivo de eso es para que, quien haga uso de recuperar su dinero, pues pague por el coste que nos supone Sí, devolverlo. pero dicho esto, o sea, nosotros por los depósitos, si en la página, en la sección de condiciones de ejecución, sí que se verá que nos hacemos cargo de la comisión que nos carga a nosotros el banco, pero no nos hacemos cargo de la comisión que pueda cargarte el banco, le pueda cargar su propio banco, ¿no? Y sí que es verdad que si son depósitos de muy pequeña, de muy pequeña envergadura, que en el caso de los bancos son menos de $2.000, sí que le aplicamos el coste por lo que dice Juan. Porque nosotros, ya te digo, con una cuenta de 500 euros, para que la gente lo entienda, nosotros igual ganamos 50 euros. Sí, o sea, Con suerte. prácticamente nada, más todo el gasto de soporte, de cliente y demás. O sea, que es que realmente, pues ya te digo, a nosotros prácticamente a esa gente damos a coste el operar en Darwin's. Y en relación con eso también hemos hecho análisis bueno, hay muchas de las cuentas pequeñas de 500 y 1.000 euros que son deficitarias para nosotros. Entonces, el hecho de mantener los depósitos bajos es más un motivo es por seguir fieles a la visión que no por criterios puramente económicos. Bien, José nos pregunta que todos queremos ver trades consistentes rentables. La mayoría usan herramientas de trading sofisticadas. ¿Para cuándo plataformas de trading profesionales? NinjaTrader, Sierra Chats, TradeStation. A ver, nosotros, la diferenciación nosotros tenemos presupuestos limitados de desarrollo y hemos decidido siempre priorizarlos en aquellas cosas que nos diferencian más de otros, ¿no? Y hasta ahora la gran mayoría de la inversión en tecnología que hemos hecho ha ido a lo que es crear y gradualmente cerrar el universo Darwin. Obviamente hemos avanzado ya mucho y el ciclo de desarrollo del universo Darwin, pues seguiremos haciéndolo mejor, pero no ampliándolo en la medida en que se va acercando a ser un activo ya totalmente operable, ¿no? Con el API y un par de cosas que iréis viendo. A futuro sí que nos planteamos añadir nuevas plataformas, pero lo dicho, tanto NinjaTrader como TradeStation son traders, o sea, son brokers en su propio derecho y de nuevo, nosotros pensamos que podemos hacer una aportación relevante a futuro también en el lado de la ejecución, ¿no? Entonces, siempre nos inclinaremos por invertir nuestra tecnología en crear tecnología propia, pero no es descartable que en aquellos casos donde haya muchísima atracción comercial por parte de plataformas, pues invirtamos en conectarlas. Venga, siguiente pregunta de JoFX Trader. Mucho se ha discutido si es mejor que los Darwins tengan un bar fijo del 10 o por el contrario un bar máximo del no sé qué, pero variable por debajo de dicho nivel. Conociendo vuestras razones para un bar fijo, me gustaría saber si legalmente sería posible que los Darwins cotizasen con un bar variable entre el 0 y el 10%. ¿Sería posible o legalmente el regulador podría considerar que el trader está gestionando capital ajeno sin tener regulación para ello? A ver, en este caso, la legalidad no pinta absolutamente nada. O sea, esto no tiene nada que ver con la legalidad. Los Darwins cotizan al bar que quiere DarwinX, que para eso los ha inventado. Desde el punto de vista legal, los Darwins los vende DarwinX y asume la responsabilidad de la gestión de riesgo ante el inversor final. Y aquí entramos en el punto de si DarwinX está dispuesto a poner su responsabilidad legal pues bueno, más a disposición del gestor. Ahora Javi nos soltará, bueno, nos explicará el discurso técnico, pero en última instancia yo creo que bastante
tienen los gestores de Darwins con que DarwinX ha invertido en toda la tecnología para ofrecerles de forma gratuita, incluida en la ejecución de una cuenta de 500 euros, la posibilidad de gestionar capital legalmente. O sea, es que no es casualidad que seamos los únicos que lo hacemos. O sea, es un verdadero hito y reto ofrecer un activo invertible a partir para cualquiera, incluido en las comisiones de ejecución. Y luego, el tema ya del cuánto del VAR, para que la gente lo entienda, no es lo mismo el 1% de diferencia entre un 87% y un 88%, porque pues eso es una diferencia del 1,2% entre un VAR y el otro, que la diferencia entre un 0,2% de VAR y un 7% de VAR. Entonces, si aplicásemos lo que dice GeoFX Trader en este caso, pongamos que un operador opera con el 0,2% de VAR de forma consistente dentro de ese rango de entre el 0 y el 10, y el gestor de riesgo lo que opera es con un múltiplo de 50 a 1 en relación con el apalancamiento de ese gestor. O sea, 50 por el ratio, no, 50 no, sí, 50, el ratio entre 10% y 0,2%. Si por la razón que sea ese operador de repente pasa a operar con un VAR del 7%, lo que ha pasado es que ha multiplicado por 35 el lotaje con el que opera, y el gestor de riesgo eso lo revienta de un día para otro. Y esto es algo que es que lo hemos explicado muchas veces y tenemos que hacerlo mejor probablemente, pero no se trata, o sea, el problema de todo esto es que cuanto más pequeño es el VAR de la estrategia que entra, más se mueve lo otro. Y al final, en última instancia, la palanca está ahí. Hay muchos gestores buenos que lo saben utilizar y es cuestión de aprender a vivir con eso. O sea, no lo vamos a cambiar. O sea, esto es un tema que lo preguntan muchísimo y no nos vamos a mover de ahí. Javi. Sí, o sea, es lo que, más allá de, o sea, lo que dices, si una persona, pero yo creo que aquí GeoFX Trader él ya sabe los motivos por lo que lo dejamos fijo, pero por si acaso no todo el mundo lo sabe, es lo que has comentado. Alguien está operando, imaginaros un Darwin que se le deja oscilar entre 0 y el 10% y lleva 2 años operando con un VAR del 0,2%. Pues puede llegar a acaparar muchísimo volumen de inversión, muchísimo, pensando, y con una volatilidad muy reducida. ¿Qué ocurre? Como dice Juan, si ese Darwin de pronto aumenta el apalancamiento, pues igual en vez de estar mandando órdenes de 1 millón a mercado, mandamos una orden de 50 millones a mercado. Pues la barrida que ya simplemente el tema de divergencia que te podrías comer ahí, que se podrían comer los inversores, es bestial. Eso por un lado. Luego también el susto que se da el inversor, que pensando que va a tener una volatilidad del 0,2, que históricamente tiene una volatilidad de 0,2, de pronto pasa a tener una volatilidad del 10. Y él había adaptado su inversión a esa volatilidad. Pues también el susto es monumental. Y luego el otro motivo, y este es el que nunca se habla, o sea, yo creo que es el más relevante, es que nosotros para estandarizar el activo, o sea, el motivo de lanzar el Darwin API, el backtest de Darwins, el poder hacer un análisis en colectivo de Darwins para tomar decisiones de trading, lo que sea, ¿vale? Todo eso se facilita mucho si todos los Darwins cotizan con el mismo VAR. De no hacerlo, el análisis cuantitativo de los Darwins se complicaría de manera extrema. Y la incertidumbre también. Con lo cual, por eso, o sea, lo que sí que se puede estudiar es decir si el 10% es adecuado o no y debería ser un 5%. Eso es una cosa que se podría debatir, pero que sea fijo, desde luego no. Que sea variable. O sea, que sea variable, desde luego nosotros nunca lo vamos a dejar que sea variable. Vale, entonces, avances y planes en varios puntos. Introducción de futuros. La respuesta breve es que la operativa en futuros hemos estudiado las implicaciones, sabemos cuáles son y en estos momentos con los medios de los que disponemos no somos capaces de abordarlo. Estoy trabajando a nivel estratégico de la empresa para buscar opciones para ampliar esos medios, pero por el momento no se puede abordar a corto plazo este desarrollo. La posibilidad de operar en DarwinX con TradingView es algo que es bastante más viable. Es algo para lo que dependemos de un proveedor tecnológico, pero se está trabajando en ello y yo creo que en 2019 podría haber noticias en relación con esto. Aquí una pregunta de Sergio que dice, los posibles futuros beneficios obtenidos por la comisión del 20% sobre beneficios requieren de que el especulador emita una factura. ¿Cómo contabilizar esto? Esto está en manos de nuestros asesores legales en estos momentos.
Hay un riesgo fiscal en esto latente, en el sentido de que es posible que tengamos que descontar el IVA. O sea, básicamente el 20% de las transacciones financieras, o las tarifas financieras, comisiones, intereses y comisiones de gestión no devengan IVA porque está exento de IVA el sector financiero. Pero por contra, como no generan IVA, las instituciones financieras, y nosotros somos una de ellas, no pueden luego desgravarse los gastos de IVA. En la medida en que los pagos que hacemos lo estamos haciendo íntegramente, posiblemente tendremos que retener a cuenta el IVA a futuro. Esto es algo que estamos ahí peleando, pero que es una batalla que parece probable que la perdamos. Y bueno, os mantendremos informados sobre desarrollos con esto. Pucesol dice que enhorabuena por nuestro proyecto. Si tenemos previsto más mejoras en las tarifas, por ejemplo, al estilo de algún otro broker español que también estará, que ya ofrece cuentas sin comisión y con spreads similares a los vuestros y sin costes de swaps. Cierto es que lo hacen para cuentas de más de 25.000 euros, y me gustaría añadir también que cierto es que no te permiten gestionar capital incluido en las comisiones. Dicho eso, nuestra vocación siempre ha sido tan competitivo, ser como brokers tan competitivos como los más competitivos, y bueno, si es viable ir reduciendo comisiones a futuro, pues lo iremos haciendo. Y bueno, pues yo me quedo ahí. No sé, Javi, ¿cómo lo ves? Bueno, es que con el tema de los costes, es que tú para analizar muy bien el coste real de tu estrategia, no debes simplificarlo simplemente basándote, tiene estos spreads, me está cobrando esta comisión. O sea, es un análisis muchísimo más exhaustivo que requiere que hagas una comparación igual de 6, 9 meses para saber realmente cuál es mejor. A la mínima que un market maker te dé un rechazo o tengas algún problema, se te puede llevar por delante todo lo que has ganado vía comisiones, por ejemplo. O sea, que es que, ya te digo, que ese análisis, y no lo digo yo, te lo digo de gente, por ejemplo, de clientes nuestros muy sofisticados que han operado con muchísimos brokers no market makers o que dicen no ser market makers, más baratos que nosotros, incluso con mejores spreads que nosotros, y pese a ello, su análisis dice que con nosotros la operativa es más barata. O sea que ya digo que ojo con el tema de que es más barato en el mundo de los CFDs, porque no es tan fácil de saber. Ok. Aquí una pregunta de Manu que dice que hemos quitado el chat online que había, y la respuesta es que sí, que hemos quitado el chat, pero el motivo no es que queramos empeorar nuestra atención al cliente, sino que lejos de eso lo que queremos hacer es dar atención a los que son clientes. Entonces, lo hemos quitado de la parte pública de la web porque nos llegaba muchísimo tráfico de gente que mareaba el servicio de atención al cliente sin ser cliente ni llegar a serlo nunca, y hemos decidido ponerlo dentro de la plataforma, pero no fuera. Y luego hay otro tema también, que no sé si os ha pasado también, con la llegada del mundo del Skype, el Slack, una serie de herramientas, se pone uno como loco a chatear escribiendo, y al final llega un momento y dice, pero vamos a ver, estamos haciendo aquí el tonto, igual tiene sentido coger el teléfono, hablar en 3 minutos esto que llevamos aquí 20 minutos chateando sin entendernos, y arreglarlo, ¿no? Y esa es la política que hemos tomado. O sea, esa es la explicación. Y vamos, somos totalmente conscientes de la importancia de tener un servicio de atención al cliente. De hecho, tan es así que pues tenemos cada vez más traders como atención al cliente, cosa que yo creo que no tiene prácticamente ningún broker. O sea, lejos de descuidar eso, vamos en esa dirección. Yo creo que como además somos un broker muy transparente, o sea, la decisión fue que nosotros, para dar un servicio que creemos que debe ser superior, la manera de hacerlo es tener gente muy cualificada en la atención al cliente para poder resolver las dudas de cualquier tipo o sea, de la más técnica a la menos, ¿no? Entonces, eso, tener a un trader o a una persona cualificada atendiendo a un chat como modelo de negocio no funciona. Tarde o temprano, ese empleado tuyo se va. O se suicida, vamos, directamente. Se suicida, efectivamente. Y entonces nosotros dijimos, oye, ¿cómo podemos preservar una calidad de atención al cliente, incluso mejorarla,
dejando vivir a nuestros empleados. O sea, que les siga apasionando el trabajo que están haciendo. Y entonces, ya digo, es un motivo para intentar buscar la escalabilidad de nuestro modelo. Ok, aquí hay una serie de preguntas de José Ríos, las que no sé si entiendo muy bien. O sea, quiere desarrollarse como inversor. Efectivamente, hemos lanzado el curso de pago. ¿Qué diferencia existe? Pues realmente lo que hace el curso de educación es plasmar en un formato estructurado online hecho con expertos en educación online, que son nuestros socios, Forex Duete e Inedu, todo aquello que dijo ya Javi en los podcasts que hemos hablado antes. No existen alumnos ya formados como inversores todavía porque se ha lanzado hace pues, un par de semanas. Sí, hay 8, ya, o sea, sí que ha habido clientes ya que han terminado el... Sí, ya lo han terminado. Bueno, pues pero hay Sí, 8, sí. Javi. O sea, tampoco no ha Bueno, habido sí, 8 pero centros. prefiero, pero que de momento tampoco le hemos dado mucha cobertura dentro de la página, pero de momento el grado de satisfacción es muy grande y yo ya digo, claro, recomendar un curso que está orientado a ganar dinero, está claro que el importe del curso afecta directamente a la toma de decisión, o sea, y el importe que se plantea uno invertir en Darwins te afecta directamente a la toma de decisión de si debes hacer o no el curso. Todo aquello que sea una inversión estimada de más de 5.000 euros, yo desde luego no lo dudaría. Sobre todo si es una persona que tiene poco conocimiento de trading y su orientación es delegar mucho o invertir de forma pasiva en los Darwins. En ese caso, de verdad, no lo dudaría en hacer, porque veo todos los errores que cometen o errores más comunes que cometen nuestros clientes que ahí te van a ayudar a evitarlos y que la curva de aprendizaje pues se acelera muchísimo. Pregunta aquí si hay un grupo de Telegram y la respuesta es que había uno y ahora hay 27 porque creo que se han extendido parece la vida de Brian, pero sí que hay grupos de Telegram para comentar los puntos. Aquí pregunta Francisco, un modelo que valorase la robustez y rentabilidad a lo largo de los años, como la escalabilidad, y que no apalancase tanto como se hace ahora, permitiría la generación de hedge funds sobre CFDs con DarwinX, algo que en particular te esté interesado. Aquí no sé si me pierdo. O sea, aquí creo que a lo que se refiere Francisco es que el VAR del 10% es demasiado alto para el mundo institucional. Eso posiblemente es así. Y es una cosa que nos planteamos cambiar a futuro, sobre todo ahora que ya hay inversores institucionales que están invirtiendo en esto. La generación de hedge funds sobre CFDs lo veo extremadamente improbable porque el CFD es un activo que lamentablemente no cuenta con el respaldo regulatorio. O sea, antes o después nos tendremos que plantear dar el salto a instrumentos cotizados en mercados organizados. DarwinX quizás podría cobrar una parte por beneficios para financiar el cambio y nosotros pensamos que sería recomendable cobrar una parte por beneficios para demostrar que creemos en el éxito de nuestro activo. O sea que ahí le damos la razón a Francisco. Se pueden establecer protocolos que garanticen que los traders no van a hacer uso temerario del modelo. Esto yo creo que enlaza con la contestación que hemos hecho de la parte del VAR. Vale, o sea, yo creo que lo que le pasa a Francisco es que está preocupado con el VAR del 10% fijo. Yo eso lo comparto en la medida en que para un solo Darwin es mucha volatilidad. Dicho esto, en cuanto hay 5 o 10 Darwins en una cartera, el VAR baja sustancialmente y ahí sí que estamos ya pues, en lo que es el mundo fondos. Pero vamos, estoy de acuerdo con él que, bueno, empezamos con los... También esto hay que dar un poco de historia, porque empezamos con el 5 y el 10, el 20% de VAR y todo el mundo invertía en el 20%, luego lo bajamos al 10% y la mayoría de la gente invierte con apalancamiento por 2, o sea que en la práctica siguen en el 20% y pues probablemente lo que acabaremos haciendo es ofrecer los Darwins con el 5% de VAR y pues el minorista operará con apalancamiento por 4 y el mayorista operará sin apalancamiento. Así que en eso estamos de acuerdo con Francisco. Sí, pero yo animo a usar la herramienta de backtest para que se vea eso que comentas, Juan, que a la mínima que creas un portfolio con 4 Darwins, o sea, un institucional es rarísimo
yo te diría que imposible que invierta su dinero en un único Darwin. De hecho, ya digo, nosotros las conversaciones que hemos tenido se barajan carteras de 10, entre 10, 12 Darwins, es lo que les suele gustar, y siempre pensando en que ellos saben perfectamente que el VAR es del 10% y adaptan el volumen de inversión al riesgo que tiene al final la cartera. O sea, ya os digo que no. O sea, si estuviéramos viendo carteras de Darwin, desde luego, con el VAR que tenemos ahora es ideal. Ok. Pero que lo podemos barajar, ¿eh? O sea, que es una cosa, como dice Juan, que sí que se ha discutido bastante internamente. Lo de si bajarlo al 5 y permitir apalancar por 4. Dicho esto, al final es que es tan sencillo como invertir la mitad. O sea, que esa es otra Sí. parte que, bueno, pues, obviamente la psicología es la que es, pero que son cosas que es tan sencillo como si te parece demasiado arriesgado, pues inviertes menos. O sea, no tiene más vuelta de hoja que esa. Pero vamos, comparto con Francisco que efectivamente si queremos transmitir la robustez de un activo institucional, posiblemente a largo plazo acabaremos en el 5%. Eso te lo compro totalmente. Luego, ¿sería posible dar a conocer a los inversores el apalancamiento real de los Darwins? O sea, nosotros ahí es que pensamos que los términos de leverage, al final, el de leverage sí que es muy sencillo, en el sentido de que te dice, te traduce en las 25 posiciones que pueda tener abiertas un trader en un momento dado a múltiplos del euro-dólar. Entonces, cuando tienes un apalancamiento de leverage de 3 a 1, eso quiere decir que es 3 veces el apalancamiento del euro-dólar. O sea, ahí igual lo teníamos que llamar leverage y parecería sencillo. No sé si, en eso no sé si estoy de acuerdo con que difumina la comprensión del apalancamiento, pero es que de otra manera, si lo que das es el apalancamiento nominal, no tienes en cuenta la correlación y podría ser que no entienda que tienes operaciones con mucho apalancamiento en activos descorrelacionados, no tienes apalancamiento en la práctica. O sea, si le damos la vuelta a tu argumento, eso sí que sería difuminar, creo yo, vamos, no. Pero vamos, yo creo en general, Francisco, te da yuyu el apalancamiento del VAR del 10%, posiblemente en aquellos que operan poco, pues tienen más volatilidad, entonces te pone nervioso y posiblemente, pues es verdad, hay que plantearse la opción de pasar al 5%, ¿no? Pero por otro lado también es que el que tiene conocimiento entiende el de leverage y el que no tiene conocimiento ni entiende el de leverage ni entiende el apalancamiento nominal. Es que en la práctica el que no tenga conocimiento, pues es que casi que no venga a Darwinex. O sea, es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Vale, aquí Juan Carlos pregunta que qué es lo que hace exactamente que el precio de un par de divisas se mueva. Eso es pregunta para doctorado. Tengo la impresión de que se debe a las órdenes límite de compra y venta y los stop loss que hacen los que el precio sean. O sea, la pregunta de Juan Carlos es si alguien puede manipular el mercado de las divisas. Yo creo que la respuesta académica es que no, pero la respuesta práctica del mercado de las divisas de particulares, llevamos ya suficiente tiempo como para ver movimientos demasiado raros como para pensar que no es posible manipularlo. Esa es mi opinión personal. No sé cómo lo ves tú, Javi, pero vamos, la respuesta es que yo creo que lo pueden manipular. Efectivamente, creo que lo pueden manipular, lamentablemente. Sí, hay estrategias que, por ejemplo, los viernes por la tarde se observa bastante bien en determinados activos más líquidos que sí que se ve como empujan al precio con muy poca volatilidad en una dirección, y yo creo que ahí sí que debe haber estrategias basadas en saber meter la orden cuando hay poca liquidez, pero como dice Juan, yo creo que eso es un arte, y también habrá mucha gente que intente manipular el precio en su favor y pierda dinero. O sea que no, y no creo que tenga que ver con las órdenes límite, eso me cuesta verlo. No te sé decir la verdad. O sea, o sea, yo lo que sí que sé, o sea, lo que sí que y es un apunte que quiero hacer. O sea, el precio no existe, no existe como tal. El precio está ligado a la liquidez. Entonces, si tú sabes que en determinados momentos de poca liquidez, metiendo un determinado volumen, eres capaz de mover el precio una determinada cantidad y sabes que van a saltar un montón de stops de gente minorista o de gente, y has hecho y lo tienes backtesteado y demás, pues probablemente habrá Por lo gente que alto. haga eso. Sí.
Ok, aquí hay dos. Una de por qué no se puede comprar y vender Darwins cuando el mercado está cerrado. Javi. Sí, pues porque si imagínate que es fin de semana, el mercado está cerrado, que quieres dar una orden de compra y te puedes dar una sorpresa que esa misma noche haya habido, o sea, cuando abre el mercado hay un gap muy fuerte y pueda ir, o sea, puedas coger un precio muy por encima de que quisieras comprar, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es un tema que, y no solamente eso, perdona, que normalmente cuando el mercado está cerrado, al abrir, o sea, ya sea el fin de semana o ya sea en los 5 minutos de intradiarios, cuando abre, el mercado suele tener unos spreads muy grandes, ¿no? Entonces, preferimos no dejarle la operación esperando a que abra el mercado porque cuando abra va a coger la operación, va a coger el Darwin con unos spreads muy grandes y ya simplemente la divergencia de entrada va a ser bestial, ¿no? Con lo cual, por precaución, o sea, y por salvaguardar al inversor de esa pérdida con el mercado cuando abre, que tiene unos precios muy grandes, hemos preferido no permitirlo. De hecho, ya sabéis que la boleta, cuando vais a comprar ahora, te dice qué coste tiene comprar un Darwin, precisamente porque hubo casos de gente que compraba Darwins a las 11:30 de la noche y se encontraba con unas divergencias del 1% simplemente por haber comprado en un momento que el spread, que no es visible para el inversor, era enorme, ¿no? Ese es el motivo fundamental. Ok, ¿es viable hacer trading entre Darwins en función de horarios frecuentes e infrecuentes de los traders? Yo creo que no solo es viable, sino divertido. O sea, en la oficina tenemos ya la porra de TOC. Hay un Darwin que solo opera en noticias del petróleo y nos lo estamos pasando bomba poniendo órdenes límite de comprar, vender con stop loss. Instalamos, hasta me he animado yo. Hoy me ha perdido dinero, pero la verdad es que se lo pasa uno bien haciéndolo. Sí, pero o sea, con el uso del Darwin API, por ejemplo, si eres un trading algorítmico, es una manera eficiente de usar tu capital, ¿no? Tener capital invertido en un Darwin que, por ejemplo, sabes que se mueve solamente por la noche y tenerlo durante todo el día, pues es un consumo de recursos que te puedes evitar, ¿no? Pero tampoco es una cosa que yo recomiende, más allá, a no ser que seas capaz de demostrar que haciendo ese tipo de operativa puedes ganar, ¿no? O sea, yo realmente, pues ya te digo, no lo recomiendo mucho. Pero se puede hacer. Ok, aquí hay alguien que nunca ha trabajado en la bolsa y no conoce nada y quiere hacer cursos de iniciación. Bueno, tenemos ahora mismo un curso de iniciación a la inversión en Darwins, pero no damos formación nosotros por el momento para iniciarse en la especulación, lamentablemente. Sí, bueno, pero puedes, bueno, sí, efectivamente. Sí, me callo. Ok, aquí sí, porque es mejor callarse. Aquí hay una de Don Dólar, que sería útil disponer de un gestor de alertas de cotización de Darwins. O sea, esto es una de las cosas que permitirá el API, en la medida en que pues, se puede recibir los precios en tiempo real de todo el universo de Darwin, pues será posible crear aplicaciones que emitan alertas o, bueno, obviamente estrategias de trading, EAS. Eso abre un universo que de alguna manera lo gestionará la comunidad. Sabemos que hay mucha gente muy lista que le gustan este tipo de cosas y no tenemos la menor duda de que pronto habrá alguien que se currará un pequeño gestor de alertas a partir de eso y nos gustaría incluso también pues eso que igual pueda hasta cobrar por él, ¿no? Queremos crear un ecosistema para que la gente pueda vivir de alimentar el universo de DarwinX. Aquí una pregunta de Moisés, ¿de cuándo llega el momento adecuado para deshacer la posición en un Darwin concreto? Pues cuando pierde, ¿no? Eso No, la pero ya, contestará Javi. no, ya la he contestado antes ya, que es que hemos hablado mucho, o sea, es que hay 1000 motivos por los que es mejor, hay que cerrar un Darwin. Y bueno, 1000 no, pero que son varios y ya te digo, están recogidos todos en el podcast y si lo quieres ver de un formato más profesional, pues es preferible que hagas el curso premium de Darwin's Education. Ok. Una pregunta, no es una pregunta muy normal, una sugerencia, dado que vuestro el PSL Max, ¿tenéis intención de poner CFD sobre el VIX? Pues
no es que tengamos intención o no, es que ahora mismo el Emacs no ofrece el VIX, así que no podemos hacerlo. Es algo que, bueno, nos plantearemos ofrecer más instrumentos a futuro y este sería uno de los futuribles, aunque no posiblemente sea el más inmediato. Javi. Sí, efectivamente, que nosotros todos aquellos activos que sean líquidos, aunque el VIX el problema del VIX es un activo que tiene una volatilidad muy fuerte, o sea, que cambios de volatilidad muy fuerte que me asustan algo más que otros activos y tampoco ahora mismo sé saber qué liquidez tiene el VIX, pero me da la sensación que debe ser bastante incierta. Con lo cual, este activo en concreto puede ser que lo podamos llegar a ofrecer como activo de trading, pero me sorprendería que lo llegásemos a habilitar como activo de inversión. A ver, aquí... no sé si entiendo la pregunta, Javi. ¿Tú la entiendes? Yo creo... realmente yo la he estado leyendo y yo no sé si se refiere a que no le corresponde la marca de agua con 3 meses posterior al cierre del mes, ¿no? O cuando gana el premio de Darwinia. Creo que se refiere a eso. Y realmente no es así. O sea, realmente sí que se cumple la marca de agua cada 3 meses. O sea, si no es así, estaría encantado que nos escribiera el ejemplo para investigar a ver lo que ha podido pasar, pero vamos, es una cosa que está bastante controlada y entiendo que no debe estar mal. Lo que igual puede pasarle es que tuvo una inversión hace 10 meses y ahora tiene una nueva inversión y la que computa primero como para finalización del periodo es la primera inversión, no las siguientes, ¿no? O sea, la primera inversión que hace Darwinia en ti es la que condiciona el high watermark ya para siempre. Luego, okay. Venga, la siguiente es tuya. Podría informarnos del orden de los atributos según su peso en el Discord, cuáles son los que mayormente inciden en el cómputo. El que más pesa, sin duda alguna, es la experiencia y la correlación con el mercado. Si no tienes muy buena nota en esos dos, te va a penalizar mucho a la nota. Y luego, una vez, si tienes buena nota ahí, dando por hecho que tienes buena nota en esos dos, que es lo normal después de un tiempo, la que más computa es el performance, que es la que mide la rentabilidad, sin más, retorno-riesgo. Y luego ya depende de la capacidad o sea, la nota que tiene en capacidad el Darwin, se le da más peso a una u otra variable. A menor capacidad se le da más peso al timing y a la disciplina. Y conforme va creciendo la escalabilidad, se le va dando cada vez más peso a la aversión a la pérdida. También penaliza mucho si la versión, o sea, si en el ajuste de riesgo, o sea, no, perdón, la estabilidad del riesgo también pesa bastante, pero te afecta muy negativamente si tienes notas por debajo de 6. Pero mientras tanto, ya digo que tampoco no afecta en exceso. O sea, te digo performance y luego depende de la capacidad. Vale. La siguiente. buena. La buena es, ¿se podrá en un futuro operar en cortos con Darwins? Y la respuesta es que pensamos que es lo que le falta al activo para cerrarlo. Así que nos gustaría y vamos a trabajar para permitirlo. O sea, la respuesta es sí. Sí. Aranea pregunta ¿es DarwinX o la SL que es dueña del broker rentable y tiene beneficios o todavía no estáis en break-even? Y la respuesta es que la empresa la hemos gestionado siempre para estar cerca del break-even, pero acelerando la inversión en tecnología. O sea, el broker es muy rentable siempre y cuando, pues, si en algún momento decidiésemos que lo que buscamos es primar la rentabilidad, pues se puede invertir menos en tecnología y podríamos llegar a obtener beneficios, pero pensamos que lo que hay que hacer ahora es seguir avanzando en completar este universo. ¿Cuánto dinero habéis invertido para crear DarwinX vosotros y el resto de los socios? No sé si es una pregunta, yo creo que es una pregunta que no procede. Digamos que muchos millones de euros. Lo dejemos ahí. Bueno, para que se haga la idea la gente también, o sea, nos han votado la fintech más escalable de un concurso con miles de fintechs, o sea que somos un proyecto con ambición global.
¿Podéis poner alguna herramienta que me permita saber en tiempo real el VAR que tengo en la cuenta de trader? Esto es algo que nos estamos planteando. O sea, volviendo al punto que ha dicho antes, espera, ¿quién ha dicho? MJP, Francisco, sí que es verdad que queremos dar más transparencia para que el usuario del Darwin o el gestor del Darwin entienda perfectamente qué es lo que está pasando con sus notas, cuánto va a mandar a mercado, cuánto VAR tiene. O sea, el objetivo a largo plazo es eso, es permitir al usuario de DarwinX que opere con la información con que cuenta un gestor de hedge funds a la hora de gestionar su volumen de inversión. Y esto es una de las medidas que entrarían en eso. Esto del Market Watch, Javi, no tengo ni idea de lo que es. Sí, se refiere que por qué varía tanto el swap, ¿no? El Market Watch es donde aparecen los activos y que clicando el botón derecho pues te salen las propiedades del activo y ahí puedes ver qué swap se va a cargar. Y yo creo que comenta que por qué los swap de posiciones largas y cortas varían de un día para otro, ¿no? Entiendo que será eso. Así es eso. O sea, el motivo de que cambien los tipos es que el tipo diario de intereses de las divisas se actualiza todos los días y entonces en la medida en que cada divisa tiene un tipo cada día, pues cuando se cambian los tipos cambian también los swaps. Eso es. Nosotros ahí, o sea, porque además con respecto a este tema ha habido también mucho conflicto de que si nosotros poníamos o no markup o a swap, o sea, nosotros pasamos íntegramente lo que nos pasa el Emacs, o sea, tal cual. Y de hecho, las condiciones que ofrece el Emacs para el cliente minorista son peores que las que nosotros pasamos a nuestros propios clientes. O sea, que es más barato operar en términos de swap con nosotros ejecutando en el Emacs que haciéndolo en el propio Emacs como trader minorista. O sea, para que os hagáis una idea vamos, de la transparencia que os estoy comentando ahora mismo. Que eso se puede comprobar. Vale, la siguiente de experiencia, Javi. A ver, me imagino que siempre llegan a experiencia, deberían tener más nota, otros contra récord menor. Ya, sí, esto es un tema que se debatió mucho y mira, o sea, yo coincido con esto. O sea, de verdad que coincido que se podría dar más peso, o sea, aumentar igual la experiencia, o sea, que tengan en cuenta también el tamaño del track record y ser más exigentes en obtener buena nota ahí. Coincido con eso, pero el tema está que nosotros ahora cualquier cambio que hacemos en el algoritmo, cualquiera, nosotros primero o sea, analizamos si efectivamente ese cambio mejora o no la capacidad predictiva del algoritmo. Y eso es un trabajo monumental, o sea, monumental. O sea, y entonces yo casi, o sea, la decisión estratégica que hemos tomado es ya decir, oye, mira, vamos a dar todos los datos y que sea la gente la que empiece ya a sacar estadísticas y demás para que otros usuarios puedan consumirlas y tomar sus propias decisiones. Dicho esto, o sea, como ejemplo, aunque no digo que se vaya a hacer, pero podríamos incluso hasta decir, oye, Pepito Pérez ha hecho aquí un nuevo Discord con unos nuevos atributos y está disponible en la aplicación, en el App Store de DarwinX. Y es una herramienta que tiene en cuenta mucho más el peso del tamaño del track record en la experiencia. O sea, es que ya nosotros hemos llegado a un grado de finura en las cosas que hemos hecho que cualquier cambio que hagamos siempre va a estar expuesto a lo que pueda pensar uno o lo que pueda dejar de pensar otro. Entonces yo creo que ya lo mejor que podemos hacer llegado a este punto es que sean los propios usuarios los que empiecen a calentarse la cabeza, no nosotros. Bueno, Javi, tengo una reunión a las 7:30 que relacionada con algunos de los temas que estamos hablando hoy que me impide seguir aquí. Así que te voy a hacer presentador y sigues Vale. te sigues enrollando y acabáis todos esto. Bueno, Quería venga, dar las gracias a todos por haber estado aquí. Juan, lo que yo no puedo ver es el chat, o sea que No, te voy a hacer presentador ahora mismo, así que ahora ya puedes. Y se va a ver tu pantalla en lugar de la mía. ¿Ok? vale.
Venga, pues muchísimas gracias a todos. Felices Navidades si no hablamos antes y bueno, ha sido al año que viene más y mejor. Venga, hasta pronto. Vale, pues ahora seguimos. Comenta la siguiente pregunta: si los filtros para seleccionar los Darwins considero esencial poner un filtro de años que lleve los Darwins cotizando. Mira, en esto te tengo que dar... sí que ya esto es un tema que es en el que se está trabajando. Es más, ahora mismo en muchas secciones de la web, por ejemplo, en la sección de todos los Darwins o en los filtros, toda la información que se da se puede filtrar hasta 2 años, no te permite mostrar la información a origen, ni te dice la duración del track record de la estrategia, y eso es una cosa en la que ya estamos trabajando. Precisamente porque coincidimos todos en que cada vez es muy relevante. Más allá de los algoritmos, yo diría que es más relevante la duración del track record que el propio Discord. Para lo que es una inversión pasiva, lo que es una inversión mucho más agresiva de intradiaria, o de hacer una selección de Darwins diaria, en ese caso sería completamente distinto y sería el score el que filtraría mucho mejor. Me gustaría aumentar mi cuenta de Darwin sin enviar fondos del extranjero. ¿Podría hacerse algún día por evitar la declaración 720? Pues aquí es mucho más Juan el que podría contestar a esta pregunta, porque son temas más regulatorios. Que yo sepa, creo que esto no tiene solución mientras nosotros estemos únicamente regulados en Reino Unido, en donde todos los fondos deben estar en nuestros bancos. Temporalmente, cuando imagínate que haces un depósito por tarjeta de crédito, cuando se hace un depósito por tarjeta de crédito, ese depósito está temporalmente durante un día en una cuenta bancaria ajena a Darwinex, y nosotros de nuevo retiramos diariamente dinero de esa cuenta hacia el banco, porque creo que estamos obligados a mantener todo el saldo de nuestros clientes en nuestros bancos, con lo cual me parece que esto es inviable. Pero bueno, te digo que es un tema que igual se lo comentaré a Juan para que no se pueda contestarte, que es el usuario LOC. Estaría bien que dieseis datos actualizados de porcentaje de traders ganadores, perdedores en Darwinex en 2018, porcentaje de inversores ganadores, perdedores en Darwinex en 2018. Muchas gracias. Pues lo podemos hacer, pero de hecho yo creo, no sé si por imposición los datos que estamos mostrando en la página web muestran datos de los últimos 6 meses, me parece, creo recordar, pero bueno, digo que es un dato que se podría dar. Sí, ahora mismo las cifras, si te soy sincero, no te sé decir exactamente qué porcentaje gana y qué porcentaje que pierde ahora mismo. ¿Para cuándo tenéis pensado incluir las operaciones de menos de 10 minutos de duración? Esto ya es un tema que ya he contestado. Y luego tengo 2 preguntas. ¿Para cuándo podréis ofrecer futuros y si van a ser más parecidos a las garantías, si exige Ninja Broker o IB, Interactive Brokers? A ver, Juan ya ha comentado, nosotros los futuros se ha hecho un análisis en detalle de las implicaciones técnicas que tiene el poder ofrecer futuros. Sabemos que lo podemos hacer. Con el tema de garantías, unos principales motivos por lo que se complica mucho la operativa con futuros es que los brokers, sí que hay brokers que el tema de las garantías lo llevan a rajatabla, con el tema de que te salte el stop out y demás, pero lo normal es que la operativa en futuros, cuando se llegue a ciertos límites o cercanos al stop out, no se ejecute automáticamente. ¿Vale? Hay clientes, sobre todo el cliente un poco más profesional, está acostumbrado a que haya primero una intervención manual o una llamada de teléfono o lo que sea. Entonces, esa es una de las cosas que operativamente nos echó un poco para atrás a la hora de lanzar esto. Las garantías que exigiríamos, por defecto, sí que estuvimos viendo las que ofrece Interactive Brokers, y en ese caso procederíamos a algo muy, muy similar. Eso, lo que sí que vimos es que, por ejemplo, en el caso de los futuros, sí que de lanzarlos seríamos muy, muy, muy competitivos en precio. Luego, he visto los vídeos que tenéis sobre ser un inversor en Darwinex, pero no acabo de entender cómo hacer la inversión. No sé si tengo que transferir una cantidad por cada trader
Y a cada que seleccione ellos van. Bueno, esto es una pregunta que yo creo que debes hacer directamente a nuestro equipo de atención al cliente, escribiendo a info@darwinex.com y te pueden hacer una demo uno a uno para contarte cómo funciona por completo la plataforma y, vamos, eliminarte cualquier tipo de duda que puedas tener, no solamente esta, sino otras dudas que te puedan surgir. Luego, tengo curiosidad por saber por qué se esconden las órdenes grandes o por qué es recomendable ocultarlas. Por ejemplo, si tienes una estrategia de largo plazo o que va a durar 2 o 3 o 4 días. Joder, espérate, es necesario ocultar la orden. No sé muy bien a qué se refiere con tema de ocultar la orden. Entiendo que se refiere a no poner órdenes límite o porque esconde las órdenes grandes o porque es recomendable ocultarlas. Ya te digo, si se hace referencia a órdenes límite, las órdenes límite que se introducen en MetaTrader no están en mercado. O sea, no, esa orden salta cuando el precio toca el precio de límite que se haya colocado y en ese momento se convierte en una orden a mercado, con lo cual nadie tiene conocimiento de que en los proveedores líquidos no tienen conocimiento de que esa orden está puesta, con lo cual a todos los efectos está oculta. Otra cosa es que tu broker o un broker en MetaTrader que sea dealer. Entonces, en ese caso, el dealer, que es la propia casa, que es la persona, además son los que gestionan la propia plataforma, tienen acceso a ver dónde se están colocando esas órdenes y yo no sé qué uso se puede llegar a hacer de eso, lo desconozco, pero entiendo que sí que ahí ya sí que estás dando información a la casa de dónde te quieres posicionar y yo desde luego eso no lo haría. En Darwinex no tienes ningún problema y puedes poner las órdenes límite porque te digo, nosotros no hacemos dealing y estás completamente protegido de eso. Luego, soy trader del Mini SP500 con un broker de Chicago y NinjaTrader como plataforma. Me gustaría trabajar con vosotros, pero mi pregunta es, ¿os movéis con el mercado de futuros? De nuevo, con el tema de mercado de futuros, aparece recurrentemente. Nos da mucha rabia porque ya digo que hemos estado este año evaluando todas las implicaciones con toda la intención de lanzarlo y hemos visto que ni operativamente ni técnicamente podemos dedicarle ahora recursos a poder llegar a ofrecer esto con ciertas garantías, pero que se está trabajando en poder tener más capacidad de inversión y si de conseguirla, pues una de nuestras primeras prioridades es el lanzamiento de los futuros. Si los Darwin se copiaran uno a uno con referencia del activo subyacente, cuenta real, sé que el VAR sería mayor y habría más riesgo, pero el retorno sería mayor con respecto... Jolín. Pero el retorno no sería mayor con respecto al modelo existente de Darwinex. Bueno, esto es una pregunta claramente, o sea, Max, eso es precisamente lo que es el copy trading y Darwinex se aleja del copy trading en la medida en que protege a los inversores de forma independiente de lo que lo hace el trader. Y con eso yo creo que queda todo dicho. O sea, sería un riesgo muy grande para un inversor el replicar uno a uno a la estrategia de un trader. Yo ya os conté una anécdota, o sea, de cuando yo empecé, para que veáis un poco lo arriesgado que sería hacer esto. O sea, yo cuando me planteé la creación de Darwinex, la fundar Darwinex, yo era un trade leader o llamado trade leader de un competidor que se llamaba Currency, que ya no existe, y en esa plataforma éramos creo que 15 trade leaders. Pues resulta que había el trader que más dinero llegó a acaparar, que además creo que fue muchísimo dinero, creo que en torno a 30 millones de euros, llevaba unas rentabilidades muy buenas, acumuladas durante años, y de pronto, de un día para otro, se volvió loco y hizo perder el 80% de esos 30 millones en cuestión de 2 semanas. Y por ese efecto, Currency terminó quebrando. O sea, para que te hagas una idea de la relevancia que tiene, ya no solamente para los inversores, sino incluso para el propio asegurar la permanencia de Darwinex a futuro, lo importante que es
no replicar uno a uno a los Darwins. El objetivo de Darwin o de Darwinia es mostrar los futuros gestores. Sabemos que existe más empresa gestora de bolsa, pero de Forex nunca he escuchado. ¿Existe empresa gestora de Forex bajo la ley? Uf, no entiendo muy bien. O sea, si se refiere si hay gestoras especializadas en el mundo de Forex, sí que existen. O sea, lo conocemos de primera mano. Quizás no es lo más habitual, no es un activo predominante en el mundo de la gestión, pero sí que existen gestoras muy especializadas en el mundo del mercado de divisas. Luego, ante cómo están yendo los acontecimientos del Brexit, ¿habéis pensado en cambiar vuestra revolución de país? ¿A qué país sería? Esto, pues sí, efectivamente estamos atentos a lo que acontezca con el Brexit y, bueno, sí, no te puedo decir la solución, pero vamos, sí que tenemos solución preparada en el caso de que el Brexit finalmente acabe por las malas, ¿no? Dicho esto, no creemos o no pensamos que vaya a haber un hard Brexit y con lo cual tendríamos margen de sobra para tomar cualquier decisión, pero ya os digo que ya sí que tenemos negociaciones en caso de que ir incluso hasta un hard Brexit, tendríamos solución para seguir ofreciendo nuestros servicios dentro de Europa. ¿Cuándo pueden ofrecernos a Latinoamérica métodos de depósito más sencillos como los Skrill, PayPal? Actualmente se puede por transferencia electrónica. Juan lo ha comentado antes. Hasta hace año y medio ofrecíamos Skrill y PayPal y Neteller. Bueno, PayPal yo creo que no, pero Skrill y Neteller sí. Y que creo que ahora mismo es el mismo medio de pago, pero sí que estamos volviendo a evaluar porque vemos que hay cada vez tenemos más clientes de Latinoamérica que nos exigen esto, entonces sí que estamos evaluando volverlos a incorporar. El problema de Skrill es que es una plataforma muy cara para nosotros y tenemos que evaluar comercialmente cómo lo ofreceríamos. Luego, ¿con qué plataforma tenéis pensado trabajar cuando implementéis los futuros? Sí, pues nosotros hasta ahora la evaluación técnica se ha hecho con CQG, y en principio nuestra idea sería trabajar con CQG, pero sabemos que el trader quizás más profesional suele operar con plataformas todavía más avanzadas y idealmente pues lo que nos gustaría es incorporar la mayor cantidad de plataformas, pero yo creo que por la que nos decantamos así de primeras lo más probable es que sea CQG. Y luego Joshua de nuevo pregunta, ¿el valor del bar de mi Darwin es el porcentaje que aparece entre paréntesis a la derecha del equity del trader? Efectivamente, no el del Darwin, sino de la estrategia subyacente. El bar del Darwin siempre es del 10%, Joshua. Siempre es del 10%. Lo que aparece, ese dato que aparece ahí es el bar de la estrategia subyacente. ¿Vale? O sea que no debemos confundir ambos. Y bueno, yo creo que hemos terminado. Voy a mirar a ver si soy capaz, porque es la primera vez que hago un webinar, de mirar el tema del chat. Que, a ver, espera, viene aquí un compañero a ayudarme. A ver, ¿no es esto? No, pero es que estoy con el tema de, me está escuchando, de ver si me escribe alguna pregunta. Sí, pero es esto, ¿no? Vale. Pues lamentablemente, o sea, mi hermano se ha ido y me ha dejado aquí. Sí, ¿por dónde? Por las... sí. Una sugerencia que me hace Jesús, que yo creo que todo el mundo conocéis, es si queréis hacer una pregunta que podéis escribir directamente en el Excel que os dimos para ponernos las preguntas que íbamos a abordar. No, pero... Chao, Juan. No, pero aquí dice... Sí. Vale. Pues sí que es esto. Pues parece que no hay muchas preguntas. Yo espero que os haya gustado este webinar, que además se ha alargado bastante. Llevamos ya 1 hora y media hablando, y que tengáis en cuenta que, bueno, tanto Juan como yo y todo el equipo de Darwinex os queremos felicitar la Navidad y que, bueno, que esperemos que 2019 nos acompañe todavía, o sea, siga igual de bueno que este 2018
y sigamos pues trabajando con la misma ilusión para ofrecer todo lo que nos estáis pidiendo. Bueno, muchas felicidades, Luis Ángel Larroca. Bueno, muchas felicidades a todos, de verdad. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima webinar de los fundadores. Chao.